Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El trono blanco y es basado a Apocalipsis capítulo 20. Estamos en el verso 11. Hice un video basado a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y entonces miremos, y en el título de ese video es Apocalipsis de hoy. Y es como decir, voy a estar haciendo una serie en relación a estos versos de Apocalipsis, porque recuerda, Apocalipsis significa revelación, entendimiento, ¿ves? Es algo que uno tiene que descubrir, que concebir, que comprender. ¿Y cómo viene la comprensión? A través de la información, ¿ves? A través del conocimiento, que en el proceso causa lo que llamamos la iluminación, lo que llamamos el entendimiento, la revelación. Cuando uno dice, ajá, ahora lo comprendí. Entonces miremos este texto del verso 20, capítulo 20, verso 11, y dice, inclusive, arribita, es más, miremos esto rapidito. Arribita, como dice, el juicio final. Y el verso 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Entonces, vamos a ver, como hemos hablado, en este tipo de literatura que estamos leyendo, Apocalipsis, necesitamos procurar cómo interpretar esto. ¿Se está refiriendo a eventos del futuro escatológico? No. Históricamente esta literatura estaba compartiendo eventos históricos y la realidad de principios naturales que suceden en la vida de los seres humanos, eventos históricos que sucedieron a través de la vida de Jesús, el ser humano, y cómo estos eventos históricamente, muchos años después de la vida física de Jesús, se vinieron a escribir en parábolas. Vinieron, para entenderlos, vinieron a ser como decir cuentos, lo que llamamos evangelio. Necesitamos ver que no estamos leyendo eventos históricos, cronológicos, literal, de eventos que sucedieron, sino estamos leyendo literatura, escritura poética, simbólica, alegórica, que está compartiendo verdades espirituales que sucedieron en la historia, pero la están compartiendo en la lengua, como decir, en la conciencia, en la ideología del tiempo. Y nosotros en un tiempo diferente necesitamos aprender a interpretar el tiempo, el lenguaje utilizado, para que así podamos extraer, definir el significado en la metodología de la escritura, de la parábola, del cuento, para así nosotros entonces tener la revelación, tener el gran Apocalipsis, tener el entendimiento en el presente y darnos cuenta de que la realidad del trono blanco, o como vimos, el juicio final, está compartiendo una realidad histórica que siempre es. Entonces, por eso vemos como dice,
La tierra, y esto es en el verso 11 de Apocalipsis capítulo 20, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Entonces, de la presencia de ¿quién? Nadie se salva. Ni la tierra ni el cielo, nadie se puede esconder de la presencia de ¿quién? De quien está sentado en el juicio de este trono. Entonces, para traer a respuesta a eso, quiero compartir lo que Juan capítulo 1, verso del 1 al 5, leemos. Dice, es más, y comienza con el prólogo, Cristo, la palabra eterna. Inclusive, vamos a leer esto juntos rapidito. Estamos en Juan capítulo 1, versos del 1 al 5, y como leemos en el prólogo, Cristo, la palabra eterna. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces es reconocer la importancia de esta palabra. Cristo es esa palabra. Entonces, como hemos hablado, ¿qué Cristo es? Cristo es el espíritu de vida. ¿Qué es un espíritu de vida en este contexto histórico para entender lo natural? Pues es esa fuerza interna, ese espíritu, motivación, aliento, ánimo, esa causa o ese efecto, ese impulso, esa inspiración que nace naturalmente de dentro del ser humano a través de pensamientos, a través de ideas, a través de emociones y sentimientos que entonces llevan a una persona a la acción. Y a eso se refiere desde siempre. Está hablando de una presencia, de una realidad que siempre es y que en esta literatura se está identificando con Cristo. Si vamos a otra literatura, como vimos en mi Biblia, en otra literatura, en la literatura védica, la misma esencia, el mismo principio o la misma palabra, lo llaman O-M, y es el sonido de la vibración que sucede dentro del ser y los labios al decir Om. Pasado a la historia, a través de la historia, el ser humano en literatura ha querido compartir una realidad en la vida de todo ser humano. Y a través de diferentes culturas, naturalmente, le han dado un significado o le han dado un término diferente al que tal vez nosotros en nuestra cultura le damos. Pero cuando entendemos históricamente, están compartiendo una misma realidad, una misma esencia, una luz que resplandece todo y alumbra todas las tinieblas. Disipa, desaparece todas las tinieblas. Tinieblas refiriéndose a la ignorancia de tal luz. Entonces, Cristo en este caso viene a ser ese juez sentado en su trono.
Cristo en este caso es, miremos a través de la historia, cómo el ser humano puede identificar, puede definir la sabiduría o la acción perfecta. ¿Cómo puede identificar la justicia? ¿Cómo puede en palabras personificar el amor, la verdad, la pureza? Es todas estas realidades, el ser humano a través de literatura, de poemas, de cánticos, de parábolas, de cuentos, ha querido enseñar a otros seres humanos de esta realidad interna que motiva al ser humano, lo hace consciente de cómo tomar una acción pura, justa, buena, amorosa, sincera, perfecta, verdadera. Y a eso, a través de la historia, se ha querido personificar como cuál es esa fuerza, cuál es esa energía que sale de dentro hacia afuera del ser humano. Y a través de estas historias, eso es Cristo, ese espíritu de vida. Por eso Jesús, el ser humano de la historia, como tú y como yo, en Juan capítulo 6, versos 66 y 63, dijo: mis palabras son espíritu y vida. Causan el poder, causan el entendimiento, causan el cambio interno, causan el empoderamiento para la responsabilización hacia una acción. Y basado en esa esencia de vida, es que aquí en Apocalipsis se está personificando en una historia escatológica la realidad de este trono blanco, trono de pureza. Es como decir el imperio de la verdad, el imperio de lo perfecto, el imperio de la justicia, el imperio del amor, el imperio de la fidelidad, el imperio de la honestidad. Ese es el juicio del trono blanco. Es la realidad de que en el presente, porque la realidad de Dios, del espíritu de la vida perfecta, es una realidad presente. Por eso decimos la presencia de esta realidad siempre es. Por ende, siempre en el momento presente, todo ser humano a través de la historia ha tenido la capacidad en su contexto, en su idioma, en su cultura, de hacer lo justo, de tomar la acción pura, de tomar la acción perfecta. Y todo esto representa la realidad de este trono blanco, de este imperio o reino de Dios, reino de perfección. Por ende, nadie, ni cielos ni tierra, nadie nunca a través de la historia se escapa de esa grandiosa realidad. Y eso es lo que estos textos nos están trayendo a conciencia. Y nosotros en nuestro presente necesitamos ver este contexto histórico y ver entonces cómo los seres humanos siempre se paran diariamente frente a tal trono. Y con sus acciones rinden siempre cuentas. Y por eso siempre sus acciones demuestran la realidad que a través de todos los evangelios, muchas veces, constantemente, Jesús a través de su evangelio compartía
un árbol lo conoces por su fruto. A los seres humanos los puedes conocer por sus acciones. ¿Ves? Se paran ante el trono blanco. Sus acciones demuestran si son puras, justas, de amabilidad, de sinceridad, de calma, de paciencia, de virtudes genuinas. O sus acciones claramente demuestran su egocéntrico ser, su hipocresía, sus celos, sus embriagamientos. ¿Ves? Su mente confundida por las ilusiones del mundo que cautiva, que entenebrece, que ciega a las mentes. Por eso la oscuridad, ¿ves? La oscuridad simbólicamente representando la ignorancia que predomina en la mentalidad y en el corazón de aquellos que viven, ¿ves? Por su egocéntrica, hipócrita manera artificial y a través de a veces mucha apariencia. Exteriormente parecen luz, pero interiormente están muertos a la realidad de la vida eterna, del espíritu, de la justicia o la rectitud. Y esta es la realidad que siempre es de todo ser humano que hoy está parado basado a las acciones de hoy ante este trono blanco. Y para nosotros es necesario ser consciente de esta realidad espiritual para vivir en el espíritu del crecimiento en Cristo, en la revelación de este espíritu interno, para que sigamos creciendo en la misma armonía de la perfección, de la justicia, de la hermandad, de toda acción perfecta, buena en congruencia a la vida eterna, a la vida recta, a la vida de un placer genuino, a la vida de una paz que sobrepasa todo entendimiento, a la vida de como Pablo decía, he alcanzado el secreto del contentamiento, de estar contento, feliz en nuestro presente, porque somos seres humanos que entendemos la presencia de esta realidad espiritual que llamamos Dios, y en esa misma esencia vivimos. No estamos esperando a eventos futuros o situaciones que pasen o juicios o rendir cuentas, si no entendemos el valor de nuestro ahora, el valor de nuestro hoy y el peso de la presencia, y por esa realidad vivimos y disfrutamos los justos juicios o la justa recompensa de nuestras acciones de felicidad, de paz, de gozo, de hermandad en el espíritu de vida eterna. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video.